Las mujeres hemos avanzado de manera constante para tener el futuro justo e igualitario que merecemos. Uno de los momentos más destacados de la historia de nuestra lucha fue durante la década de los 90, donde nuestro país y Estado empezó a reconocer la importancia de tipificar distintos delitos relacionados a la violencia de género. El feminismo empezó a construir un camino más recto durante la última década del siglo XX. Gracias a este camino, hoy en día podemos seguir avanzando con pasos firmes para un mejor mañana. Te invitamos a conocer con nosotras cómo era Nuevo León en los 90s y la llegada de la tercera ola feminista. Qué alegría estar aquí en este segundo episodio de la edición especial de Ludivina Lozano, en donde estamos haciendo un recorrido por la política pública en materia de género. Hemos hecho un primer episodio en donde estuvimos platicando, yo creo que de los años 60 del siglo pasado hasta, pues, yo creo que los años 90. Fue un recorrido interesante. Estuvimos viendo la perspectiva desde el punto de vista de la vida de Ludivina. Y bueno, pues ahora vamos a adentrarnos un poquito más a esta etapa en donde se empieza a construir la política pública. Les recordaba que este es un momento interesante en el que se da la tercera ola del feminismo, llega la cuarta ola, es como un impasse que se queda en medio con todo el conocimiento de lo que fueron esas reflexiones de esa tercera ola y cómo esto impactó, pues, en el mundo, en México, en Nuevo León y sobre todo, pues, aquí en nuestra circunstancia social, en nuestras determinaciones, inclusive legislativas. Y pues Ludi fue una persona que fue testigo durante todo este tiempo, pero además fue constructora de ese momento. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Ludi, bueno, pues estábamos muy contentas platicando sobre todos estos temas que ya nos llevaban a las determinaciones de los años 80, los inicios de los años 90, y yo te preguntaba que si cuando nace Vicali y están realizando todas estas actividades, esos modelos que el día de hoy siguen siendo referentes, que el día de hoy siguen siendo de avanzada, que en realidad entendieron ustedes muy bien en Vicali. Me contabas inclusive la colaboración de toda tu familia en esta organización de Vida con Calidad. ¿Cómo es que cuando ustedes logran tener esa visión de gran perspectiva, con ojos grandes, toda esta avanzada, y todavía no surge el entendimiento social que permitió que esto se trabajara desde lo público, con leyes, con programas gubernamentales, que no fuera un tema, pues, de la sociedad o del voluntariado, sino en realidad se construya una necesidad de una estrategia a partir de lo público? Cuéntanos cómo se iban dando las cosas y cómo llegamos a ese momento del inicio de la construcción de la política pública. Pues es que cuando un fenómeno permea en la sociedad, se requieren políticas públicas y se requieren presupuestos para cada acción. Si no, no podemos hacer nada. Y si hablamos de la violencia es un problema serio que nos afecta a todas y todos. Afecta el empleo. Por ejemplo, las mujeres que viven violencia y que viven violencia física no quieren ir a trabajar al día siguiente. Claro. No quieren que nadie las vea llenas de golpes. Y esos hombres que gritaron toda la noche y golpearon tampoco rinden en el trabajo. Los niños y las niñas o son aislados, ¿verdad? O son buleadores, o reciben violencia, o tienen baja escolaridad, o sea, se van de la escuela, se enferman a cada ratito. Entonces, no beneficia absolutamente a nadie. Yo por eso digo, los empresarios deben también de participar en esto. Desafortunadamente es algo que les duele mucho y no sé por qué se piensa que todo es responsabilidad del gobierno. No, aquí todo es responsabilidad de todos y todas. Necesitamos un marco jurídico, algo de protección. O sea, ¿de qué me sirve que fulanito, sutanita vive violencia si no tengo cómo denunciar? Porque no existe una ley. Claro. Entonces, al existir una ley, pues ya es más fácil. Pero ahora tienes que trabajar con las mujeres que salgan de ese cuadrito, de ese síndrome de indefensión,
de esa inhabilidad aprendida, de no me muevo de aquí porque si brinco la rayita, quién sabe qué me vaya a encontrar en la rayita. Y aparte tengo tantos años de dejar que otra persona decida por mí, que tomar las riendas de mi vida es muy doloroso. Tiene que entrar el dinero al bolsillo. Si no hay el dinero, no hay forma de salir de eso. Pero para que entre el dinero, tengo que tener otro tipo de herramientas, porque si empiezo por el dinero, voy a fracasar. Claro, y además, pues si tú no tienes las herramientas socioemocionales, si tú no tienes la fuerza, en realidad no vas a poder producir, porque la producción también es una actividad estratégica, ¿no? Tienes que tener visión, tienes que tener fuerza, tienes que tener resiliencia a los fracasos, etcétera, ¿no? Entonces necesitas herramientas dentro de tu cuerpo para poder tener autonomía. Para abandonar el ciclo de la violencia y claro. Yo puedo. Hay una pérdida. O sea, las mujeres que viven violencia tienen que entender que a veces van a perder incluso su casa. Hay una pérdida al abandonar eso, definitivamente, pero el costo de quedarse en ese espacio puede ser la muerte. Claro. Entonces tiene que tomar esa decisión, tiene que empoderarse. Empiezan a crecer los programas de gobierno para apoyar a las mujeres, las microempresas, ¿verdad? O sea, se empiezan a profesionalizar, las que querían hacer comidas, las que querían poner un salón de belleza, en fin, las que querían poner una mercería, una panadería. Hay muchísimos programas que les empiezan a ayudar a ellas, paralelo de los otros de empoderamiento de las mujeres. Buscar la causa porque esto tiene muchos factores que vienen desde la infancia, de que se va repitiendo el ciclo y el ciclo de la violencia. Entonces poder abandonar eso requiere un esfuerzo conjunto en donde tenga que haber psicólogas, trabajadoras sociales, talleristas, todo, que puedan dar ese acogimiento, ese colchoncito a esa mujer que lo necesite en ese momento para poderlo abandonar. Y esto tiene, si me aprietas un poquito, pues soy niñista. Y los niños son México. Esto tiene que ver con el futuro de este país. Un país que no protege a sus niños, pues no tiene futuro. Y no se puede proteger a los niños cuando los niños viven en una situación de violencia, ¿verdad? En donde más afecta a las niñas, afecta más a las niñas después tal vez de los 10 años. Pero antes de los 10 años es igualito para los niños que para las niñas. Y lograr que esos niños y esas niñas salgan adelante y tengan un proyecto de vida diferente al que tienen su familia. Nosotros empezamos a trabajar en zonas donde el nivel escolar era cuarto de primaria de las madres, y a lo mejor los hombres tenían terminada la primaria tal cual, su certificado de primaria, algunos pocos secundaria y nada más. Entonces poder decir que estos niños salgan de eso, no necesariamente que acaben una licenciatura, una maestría, un doctorado, pero que tengan una profesión de qué vivir y una instrucción, por lo menos una preparatoria técnica, era un compromiso, el decir yo puedo. O sea, sí puedes. O sea, que te va a tocar trabajar y estudiar, pues muchas lo hemos hecho. O sea, no me impresiona eso. ¿A ti también te va a tocar? Ok. Irles poniendo herramientas también, que si necesitan una beca, ver dónde le puedo conseguir la beca para que no le cueste la escuela. O sea, alguien que le pueda apoyar con el transporte escolar para que ese padre o esa madre no le digan que ya no puede asistir a la secundaria porque no hay dinero para el camión, y ese tipo de cosas, y que el compromiso también venga de por el otro lado de que puedan estudiar. Claro, porque es infinitamente imposible tratar de modificar lo único que tú conoces, el entorno en el que te encuentras, si no tienes la oportunidad de abrir los ojos y ver hacia algo más, hacia algo distinto. ¿Cómo pretenden que se logre transformar la visión de una persona, la ambición hacia salir del tema de la violencia, si lo único que alcanzan a ver es lo mismo? Tiene que ser, decía Alejandra Rangel, que el que transforma tiene que ser de fuera, tiene que venir de otro lado para que vean cosas diferentes. Y sí lo creo, porque eso, mira, yo me he apoyado mucho en el voluntariado porque he sido voluntaria de tiempo completo toda mi vida, ¿verdad? Entonces me he apoyado mucho en el voluntariado. He tenido voluntarias de la Comunidad Europea, y el que vengan y
los niños, las niñas, las mujeres les permitan soñar de otro mundo, que les hablen de cómo es su país, cómo es Inglaterra, cómo es España, que les hablen de Escocia. Entonces, ellos empiezan a soñar cosas. ¿Qué tengo que hacer para poder conseguir esto? Para poder ir y conocerlo. Entonces, los empiezas a alejar de esa sensación de yo no puedo, de yo así nací y aquí me tengo que quedar. Pues no te tienes que quedar si no quieres. Decía Summerhill que más vale ser un barrendero feliz que un sabio neurótico. Ok, claro. Nada es malo, puede ser barrendero, puede ser albañil, pero que eso es lo que tú quieras en la vida, que no sea que no tuviste las herramientas para hacer lo que tú quieras en la vida, para lograr tu sueño. Claro, y además esta parte, ese componente como tan valioso que es la satisfacción, la plenitud, la paz, ¿no? El equilibrio, la alegría, porque cada quien determinará el rango socioeconómico que le late en su corazón, al que aspira, el que le mueve, ¿no? Pero en cualquiera de los espacios en que tú estés, tiene que existir esa oportunidad de tener serenidad, de tener armonía, de tener equilibrio, de tener paz, porque si no, pues pierdes la vida buscando esa misión. Esto es lo que yo quiero y tengo las herramientas para lograr lo que quiero. Lo que no se vale decir es voy a hacer esto porque no tengo otras opciones. Claro. Eso es lo que pretenden esos programas. Y aquí hay que trabajar mucho con las mujeres. Hablo de los niños. Pero si el niño solito cambia, no se consigue mucho. Necesitamos también que la mujer cambie, que vean que su mamá se atreva a cambiar para poder generar ese cambio en la infancia. Por eso es el trabajo con hombres que yo lo veo tan valioso. A lo mejor ese hombre violento que ya está vinculado a proceso ya no puede seguir con esa pareja, pero cambia. Y ese niño y esa niña, hijo, se da cuenta que ese papá ya cambió, que fue diferente, que vio que no le llegó a conseguir lo que sea la forma de ser y ahora es diferente. Entonces ahí se rompe el ciclo de la violencia. Claro. Y el niño ya dice, si yo me comporto como se comportaba mi papá, voy a perder todo. Mi futuro va a ser la soledad. Claro, y ahí está el cambio cultural, ¿no? El cambio cultural tiene que ver con las variantes del escenario que tú tienes. Si no varía tu escenario, pues tu esfuerzo individual no te va a llevar tan lejos como deberías, ¿no? Exactamente. Como transformar tu vida. Oye, Ludi, recuerdo cuando yo tenía, no sé, 17, 18 años, que era pues como la segunda mitad de la década de los 90, que se reunían ustedes a discutir, a hablar y a plantear palabras, denominaciones, a buscar a través de la filosofía o del asemejamiento hacia otras ramas, la construcción de algo que no estaba escrito, que no se había definido, y que esta construcción por lograr comunicar qué era este fenómeno que estaba invadiendo a las mujeres, cómo existía esa asimetría, cómo sí había una discriminación y cómo la discriminación positiva era acertada, pero la discriminación general era absolutamente segregadora, dañina, ¿no? Como si existía una violencia y esa violencia podía nombrarse de muchas maneras, porque no toda es la misma violencia y muchísimas cosas son violencia. Cuéntame un poco cómo se daba ese movimiento intelectual en segmentos importantes de la sociedad. Recuerdo filósofos, recuerdo psicoanalistas, recuerdo doctores, maestras, recuerdo sociólogas, recuerdo antropólogas, haciendo como toda esta discusión en una época intelectual interesante, y los nombro en femenino y en masculino porque también vi muchos hombres en esta construcción. Sí, lo había. Cuéntanos eso. Mira, eso fue muy interesante para ponernos de acuerdo,
Primero, para la ruta crítica y para poder sacar los tipos de violencia. Porque había, como tú dices, filósofos, sociólogos e incluso un psiquiatra. Ahí en las reuniones que teníamos algunas con María Elena Chapa, ¿verdad? Las muchas, en donde decían, por ejemplo, si no rompe el sujeto, el hombre, algo muy querido para ti, no es violencia. Yo me acuerdo de haberme levantado un día y haberme puesto pegada a la pared. Y le dije, si viene un hombre y empieza a golpear la pared aquí donde yo estoy, pienso que el siguiente golpe me va a dar a mí. No tiene que romper mi ropa ni el collar que tengo. Con que esté pegado aquí en la pared en donde yo estoy golpeando, eso es. Y entonces así empezamos a sacar los diferentes tipos de violencia, la violencia patrimonial. Resulta que las mujeres no teníamos nada a nuestro nombre, y en eso también me nombro yo. Las mujeres de mi época, todas las facturas y todo lo que comprábamos era a nombre del hombre. Definitivamente, y te parecía normal. Y la señora bueno, yo en eso no tuve problemas, porque un día, cuando yo tenía 14 años de edad, estaba yo todavía un sábado medio dormida, y llega mi mamá y me avienta, me dice, toma, Ludi, aquí está tu crédito de Sears. Y yo lo leo, Ludivina Lozano, le digo, mami, pero yo ni voy a Sears, o sea, como que soy niña, ¿para qué lo quiero? Y dice, pues entonces, ¿por qué dice Ludivina Lozano si yo me llamo Ludivina Leal? Porque no existíamos. Claro. Entonces yo llegué y me quedé con mi tarjeta, y llegó mi papá y le dije, mira, papi, me llegó este crédito. Y dice, ¿es de tu mamá? Le digo, no, mi mamá no se llama así. Entonces yo eso lo aprendí. Desde la primera vez que fui al banco, y recién casada, a hacer la chequera que me manda mi marido, yo llevo mi pasaporte y me llamo Ludivina Lozano Leal. ¿De qué? Me acuerdo que me preguntó el gerente, ¿pero de qué? No, Ludivina Lozano Leal. O sea, de mí misma. De mí misma, o sea, en eso yo no tuve problemas, siempre fue Ludivina Lozano. Y además hacía tantas cosas raras y locuras que tampoco quería involucrar mucho a mi marido. Digo, pues, para que no tuviera ese desprestigio. Exacto. Con sus pacientes. Exactamente. Bueno, no tanto, pero decía, a lo mejor no está muy de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, yo eso no tuve problemas, pero sí veía que todo a mi alrededor, es más, perdían su apellido. O sea, regresé a Monterrey 10 años después de vivir en la Ciudad de México, y ya nadie se apellidaba como las había conocido de niña, ya tenían otro apellido. O sea, era terrible. Ya eran de un señor. Eran de un señor, pertenecían a un señor, la licuadora pertenecía al señor, los regalos del Día de las Madres pues eran para que la señora pudiera hacer su trabajo como ama de casa mejor. Y yo de veras creo que el que come tiene que aprender a cocinar. El que duerme tiene que lavar y tender su cama, ¿verdad? Todo. Y si tienes ropa, pues tienes que aprender a planchar. Yo así lo veo definitivamente. Tuve la suerte de que mi marido estuvo en la médico militar, y pues en la milicia tuvo que hacer todas sus cosas solas. Entonces, el primer día de casados no le gustó cómo yo tendía la cama, que porque una moneda tiene que caer y quedar, porque eso había aprendido en el ejército. Y le dije, no, pues a mí se me ondea, nunca me ha salido así. Dijo, pues entonces yo voy a tender la cama. Ay, qué padre, tú vas a tender la cama. Vino lo de la doblada de la ropa. No, pues es que así no se dobla la ropa. Pues yo así la doblo. Entonces yo voy a doblar la ropa. Tú doblas la ropa. O sea, qué padre, o sea, qué suerte. Sí, no entendía él que estaba haciendo como todo este sistema de cuidados con equilibrio. Creo que no era la época. La época en que yo viví era, bueno, ¿quieres estudiar? Está padre, mientras todo esté bien, la casa está arreglada, tú puedes estudiar, ¿verdad? Pero lo que no se ha dado cuenta es que ya él estaba lavando, porque llega un día, la lavadora en la Ciudad de México, pues los cuartos de servicio están arriba, y yo lo había convertido como en una suite para los que venían a quedarse. Entonces mi lavadora estaba en el baño, entrábamos así de lado, y entonces un día salió la abuela a la lavadora y me encontró llorando. Y sí, ¿y por qué estás llorando? Está toda la alfombra llena de agua, ¿cómo no voy a llorar? No sé qué hacer. Ay, eso no es problema. Obviamente echó a perder la aspiradora y todo. Y dijo, yo voy a lavar. Lo mandó a regalar, yo voy a lavar. Ah, qué bueno. Ya lavamos, ya tiene la cama, ya todo. Entonces, su perfeccionismo vino a ser paritario el trabajo del hogar. Sí, pero era la época en que
podías hacer todo siempre todo estuviera arreglado. Claro. Y claro, después tienes niños y no consigues ninguna empleada, pues es un trabajal. Yo me acuerdo de una vecina cuando me iba a experimentación plástica, aquí ya en Monterrey, que yo salía a las 7:15 de la casa con las niñas para ir a la escuela, luego me iba al taller, luego venía a la 1, rapidísimo a hacer algo de comer porque uno estaba en la Carmen Romano, el otro en el Karate, y les llevaba los botecitos de comida y todo, y tenía una vecina que me decía, dichosa tú que no haces nada y todo el tiempo puedes andar en la calle. Y yo decía, bueno, esta no se da cuenta que me levanto a las 5 de la mañana para poder tener todo, ¿verdad?, arregladito y poderme ir. Pero desde fuera hay mujeres que dicen, no puedo hacer nada porque estoy toda agobiada, tengo muchísimo trabajo que hacer en la casa, y entras a su casa y está todo en desorden. Entonces, trabajar con esas mujeres y ver cómo pueden acomodar su tiempo, sí, y su tiempo libre, creo que fue un proyecto muy importante que tenemos en Vicali. Sí, la gestión de tu tiempo. La disponible, de tu tiempo disponible y libre. Y el que puedas educar a las personas que viven contigo, llámese hermanos, llámese hijos, llámese pareja, a que son corresponsables de lo que tú haces. Yo ahora veo que entro a cuartos de niños con todo tirado. No sucedía. Aquí está mi hija. No sucedía. ¿Por qué? Porque yo les compré cosas de acuerdo a su tamaño. Porque las camas donde ellas, nunca tuve una cuna, siempre durmieron en cama, el bebito dormía en cama. Claro que yo mandé a hacer 10 centímetros, 15 centímetros la base, el colchoncito y ya los oías gateando, golpeando con el biberón para que yo les diera el biberón, pero o sea, que se valieran por sí mismos, que pudieran guardar su ropa, que pudieran guardar sus juguetes, era algo muy importante para mí. Quizás porque éramos muchos en mi casa y teníamos que tener ese orden. Claro. ¿Verdad? Entonces dije, bueno, pues así va a ser. Entonces no era castigo ni era nada, así lo aprendieron ellos a atender. A la hora que salíamos ya estaban sus camas tendidas, ya estaba la casa, ya parecía arreglada. Entonces, yo creo que sí se puede, pero tiene que haber una corresponsabilidad de todas las personas que viven contigo para que esa familia pueda funcionar. Sí, bueno, pues habrá que invertir bastante todavía en ese espacio. Ahí están la administración del tiempo. Con las mujeres trabajamos mucho eso. Sí, y además la concepción cultural, ¿no? Ahí están estos sistemas de cuidados que muestra la pandemia que son inexistentes en el mundo. Y al día de hoy ha sido tan difícil tratar de articularlos, tratar de tenerlos en la mesa de la discusión pública, ¿no? Y poder lograr que se acepten, pues conceptualmente, pero además sustancialmente, ¿no? Por parte de las empresas, por parte de los espacios públicos, los hospitales, las casas, la educación y bueno, pues esas cosas que para ti tenían una lógica impecable, pues hoy en la sociedad siguen faltando, ¿no? Siguen necesitándose en el mundo. Sí, yo de verdad creo, hablando de las empresas, que en estos momentos, en lo que estamos viviendo, todas las empresas deberían de tener un espacio para atención a la violencia sin etiquetas y sin juicio. Sin que ese hombre que entre ahí pueda alguien decir, es que es un generador de violencia o vive él violencia. O la mujer que entra ya se vino a quejar. O sea, creo que estamos en una situación tan grave en donde se involucra esos niños y esas niñas que son sujetos acríticos, víctima de cualquier grupo delictivo. Claro. ¿Por qué? Porque les falta todo eso alrededor. Cambio, si las empresas colaboran y le ponen atención a todo eso, si tienen una guardería en donde esa mujer pueda trabajar segura porque tiene un niño cuidado, yo creo que va a ser diferente. Yo trabajé en México en un lugar del IMSS, en un centro de arte, obviamente, al lado del Teatro Chola, en donde ahí teníamos la guardería. Entonces podías trabajar súper tranquilo, te asomabas a la ventana y podías ver a tu bebé que lo estaban cuidando, y eso te permite una tranquilidad de rendimiento muchísimo mayor que estar con la angustia de ¿comió mi niño o no comió mi niño? ¿Quién lo está cuidando? ¿Se salió a la calle? ¿Se me va a perder? O sea, está tranquilo. Sí, y son muchos elementos que hemos construido pues preparándonos esta propia trampa, ¿no? Porque por ejemplo, simplemente nos hemos decidido por
ciudades muy extensas, con un privilegio del automóvil, lo que hace los traslados muy complicados ahora con crisis inclusive de transporte público. Luego, por otra parte, esos elementos y otros han venido a abonar al tema de la violencia de género, que terminó por ser violencia familiar, que terminó por ser una violencia social, que ya tiene aquí su carta de residencia, y entonces es muy difícil revertir los fenómenos cuando tienes una violencia social tan grande. Pero por otra parte, se quedó también en el mundo ciega la parte en el que cuando las mujeres entran a la vida productiva, a la colaboración de este ingreso familiar, no existe la reciprocidad de que los varones ingresen a la vida familiar, a la parte de los cuidados, de la crianza, del amor y de la comprensión. Y entonces pues se generan todos estos desequilibrios que hoy nos tienen en ciudades, en países en donde nosotros culturalmente nos construimos algo que es dificilísimo en deshacer el nudo, ¿no? Sí, ese es el error que hubo en la concepción. Cuando se habló de los presupuestos de género y de empoderar a las mujeres, en muchos lugares se entendió que se trataba nada más de las mujeres y no se incluyeron a los hombres. Entonces no se puede generar un cambio social. A mí de nada me servía en Vicali, teníamos que tener mucho cuidado, empoderar a esa mujer y que llegara a decir, no, pues a mí en Vicali me dijeron esto y los derechos humanos me protegen con esto y te voy a demandar porque iba a recibir más golpes. Claro. Necesitábamos también obligadamente, pero no lo contemplaban los programas, Elisa. No había, o sea, llegaba el presupuesto para mujeres y para género, porque no era para mujeres, era para género, inmediatamente talleres productivos con las mujeres, o sea, uñas de acrílico, corte de pelo, o sea, cosas que dices tú, champús, estoy elaborando champús, cuando no elaboras el champú, iban y compraban todos los componentes y todo lo que hacían era mezclarlos, ¿verdad? Igual las cremas y todo eso. Entonces, ¿de verdad le beneficia eso a las mujeres? Esa es mi pregunta, porque yo he visto y he revisado muchos proyectos productivos de las cocinas familiares que hubo y no están funcionando. Y vamos que se hicieron mantas bien bonitas, se les compraron las estufas que son más altas que las señoras, tenían que poner un block para poderse subir y cocinar, y ninguno de los aditamentos estaba bueno, máquinas de coser que eran chinas, entonces no les entendían cómo las iban a usar para maquilar, entonces no estaban muy adecuados. Les daban pollos o cerdos o eso y no les mandaban el alimento, pues se los terminaban comiendo o haciendo chorizos, todo eso. Sí ha cambiado las cosas, pero yo pienso que eso es el final del desarrollo social. Tienes que venir a las causas primero, al facultamiento de esas mujeres y de esos hombres. Que cuando desde chiquitos sea un arranque parejo de mujeres y hombres para poder generar un cambio. Y de que tenemos que trabajar aceleradamente por esos niños y esas niñas. Hay que evitar las adicciones. Claro. Hay que evitar que se integren a los grupos delictivos. Y todo eso porque nos va a llegar. Es cuando yo digo que nos compete a todos cuando hablan de las colonias de privilegio, que dicen, no, pues aquí no tengo seguridad, tengo esto. Claro que te va a llegar, el crimen te va a llegar. Claro, pues si no le metes mano, ¿a quién le roban las camionetas que están utilizando o a quién le van a hacer el secuestro express o a quién le van a robar? Es que esos niños y esas niñas tengan un sueño claro y tengan las herramientas para elaborar un proyecto de vida adecuado. Entonces, en estos momentos yo he ido cambiando, de empezar a trabajar nada más con mujeres, de después incluir a los niños, de incluir a los hombres. Creo que este momento es responsabilidad de todas y de todos. A mí me duele mucho escuchar, yo fui parte de la delegación mexicana en el seguimiento de Beijing. Me tocó ir una buena cantidad de años a la ONU. Y en aquella época, en el 90, en el 2000, más o menos, hace 15 años, se hablaba de 70 años para lograr la igualdad. Claro. Y en cambio, en estas campañas escucho políticas que hablan de 200 años, digo, por favor. Todo lo que hemos avanzado y nos falta bastante más. Que ahora hablen de 200 años, o sea, mejor pónganse a trabajar.
para reducir la brecha, para que en lugar de 50 años que faltarían, sean 20 años. Sí, y además una cosa interesante es, hay tanto escrito, con tantos indicadores tan claros, con tantas herramientas internacionales, o sea, que están listas para que tú las bajes en internet y las apliques, y tanto desconocimiento de la existencia de estas herramientas que nos permitan cumplir. Yo cuando llegué aquí a la Secretaría tenía un buen rato de no dedicar mis ojos a este tema, pues del feminismo y de la violencia y de todo lo que conlleva el adelanto de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando me hacen la invitación, lo que tengo que hacer es pues regresarme a leer todas esas cosas que tenía en mi cabeza claras, pero que no las traía pues al dedillo, ¿no? Empiezo a buscar en Google y más bajaba que lo que tenía oportunidad de leer. No puedes leer todo lo que hay. Sí, ya. Y empecé sistematizado, evaluado, con indicadores, y luego vuelve a entrar un nuevo gobierno y vuelve a decir tanto dinero para investigar eso. Ay, por Dios, ya está investigado. O sea, ¿cómo le vas a invertir a eso? Sí, lo que nos tardamos fue en sistematizarlo, y todas las políticas públicas que tiene esta Secretaría de las Mujeres se basa en los rezagos históricos, en los rezagos de décadas de incumplimiento a los mandatos de ley que no se han implementado. Entonces tenemos una de las políticas públicas más amplias y completas que existen, porque simplemente lo estamos haciendo by the book, ¿no? O sea, cumpliendo todo lo que ya teníamos obligación de hacer como una instancia municipal, y bueno, pues eso ha sido muy retador. Ya la vida nos ha traído cosas que esos escritos no tienen, y bueno, pues sobre eso aprendemos y implementamos, ¿no? Pero les digo que en el tema del feminismo hay una cosa grande y maravillosa, que es que las mujeres leemos y escribimos, y las mujeres documentamos. Entonces, mucho de lo que necesitamos que se haga ya se ha planteado en la parte de la discusión mundial, y con eso hemos logrado bajar herramientas, pero se pueden utilizar en otros espacios del continente, ¿verdad? O en varias ciudades de aquí de Nuevo León. Sí, hay que seguirle. No volver a empezar, no cada vez que llegue alguien volver a empezar. O sea, a estas alturas ya se sabe perfectamente cuál ha sido la problemática a través de 7,000 años, tal vez. No sé cuánto tenga esto. Y si leen el Emilio de 1700, ahí van a encontrar los comportamientos de un hombre y de una mujer que deben de ser, y todo, cómo nos han ido condicionando con este constructo social que nos ha hecho mucho daño a mujeres y a hombres, porque los hombres ya no quieren ser cabeza de familia, mejor adoptan un perro y no se casan. Sí. Definitivamente, un gato, una maceta. Ese es un peso muy grande. O sea, puedo apenas con mi persona y ahora tengo que cargar con todo esto. ¿Por qué? Entonces hay que de alguna forma trabajar con todos para poder llegar a un entendimiento por el presente y el futuro de todos y de todas, de este país y de todo el mundo. Sí, unas herramientas importantes son estos diálogos que hoy tienen nuevas generaciones con la normalización del trabajo en la salud mental, ¿no? Existen muchos temas en donde se habla de la responsabilidad emocional, en donde se habla de las habilidades o falta de habilidades que tienes para vivir asertivamente en sociedad, de tener un equilibrio interno y además un equilibrio con las demás personas. Y entonces hay evoluciones que son interesantes, que quizá nosotros no alcanzamos a hacer en nuestras edades, en nuestras generaciones, pero vienen otras que tienen una simplificación que nosotros pues luchamos mucho, ¿no? Que nos negamos bastante a aceptar. Se ha disgregado mucho estos movimientos feministas. Yo llamo que para mí el movimiento feminista es un movimiento de justicia social, de igualdad, de lograr la igualdad y nada más. Sé que hay otros componentes que quieren otro tipo de cosas. Pues bueno, o sea, es un trabajo que tienen que hacer y que tienen que lograr, porque los estudios de género tienen muchísimos años.
Cuando me demuestren que sus movimientos tienen estos estudios que han sobrevivido a través de los años y que está muy claro el por qué es esto y por qué es aquello, pues ok, ¿verdad? Pero vía de mientras están los centros de estudios de género con los que se ha trabajado muchísimo, en donde ya se han identificado este tipo de problemáticas de los comportamientos femeninos y masculinos como constructo social y el daño que han causado. Sí, ¿sabes otra cosa que me parece interesante, que yo lo vine a notar en su dimensión aquí también en la Secretaría? Es cómo bajar el gran diagnóstico al microdiagnóstico de la realidad que tiene esta circunstancia de esta ciudad de Apodaca. Realmente cuando tú bajas tu diagnóstico al espacio en el que estás parado, prácticamente lo que surge del diagnóstico sin gran interpretación son las instrucciones de las cosas que tienes que abordar, de las cosas que tienes que seguir, y entonces simplemente haciendo alianzas como las que nosotros hemos venido haciendo con ustedes desde la sociedad civil, con otras feministas, con la academia, con otros gobiernos, rápidamente vas llegando a soluciones que ya alguien estaba pues en la brega, ¿no? Luchando por tratar de lograrlo, y simplemente haces alianzas y rápidamente puedes ir avanzando. Entonces creo que hay mucho definido y lo que nos falta es volver a tener la responsabilidad, el entendimiento de que este asunto tan grave que nos aqueja como sociedad es una responsabilidad de todas y de todos, y cada quien desde su ámbito, de manera permanente, no como una generosa dación, sino como un formato de vida, tenemos que estar afrontando y realizando los cambios en las personas o en el contexto social que nos corresponda para revertir ese camino que nos llevamos muy, muy lejos, esa parte del individualismo que nos llevó tan lejos, y que ya están los planteamientos y nada más nos falta que tomemos la responsabilidad en las manos y lo empecemos a ejercer. Sí, y los que estamos de este lado, la sociedad civil, pues necesitamos apoyo del gobierno. De nada sirve, durante muchos años hemos construido modelos que adopte el gobierno, y está bien porque nosotros no tenemos los recursos. A mí eso cuando alguien me dice, es que te robaron tu proyecto. No, es que no me lo robaron. Los proyectos son de todos, ¿verdad? Y si ellos lo pueden hacer, qué padre, queremos lo mismo. Erradicar la violencia, construir la igualdad entre los géneros, o sea, igualdad de oportunidades. Entonces, queremos lo mismo. Y si ellos tienen el recurso, ¿por qué no dárselos? Aquí está, y hazlo tú. La cosa es que haya un apoyo mutuo. Si yo estoy atendiendo víctimas de la violencia, que respondan los de las denuncias, si no, ¿para qué las atiendo si ahí están años y años y no responden a la denuncia? Están esperando, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que en las que el gobierno puede apoyar, y la violencia social de la que tú hablas, que no haya comunidades que les falten los servicios básicos. Yo no puedo entrar a hablarles de que viven violencia familiar cuando lo que viven es una gran violencia social, están fuera de todo. Sí. No tienen derechos, punto. Entonces, poder arreglar todo eso ahorita con el problema que tenemos de la migración, por ejemplo, con tantos migrantes, pues poder ver qué se puede hacer. Si se van a quedar en Monterrey, pues de alguna forma incluirlos, porque excluidos nos van a dar mayores problemas. Te puedo decir que el que no tiene que comer va a robar. Claro. Y va a matar por un medicamento si tiene un niño enfermo. Sí, o va a ser cooptado por el crimen organizado. Una cosa que me parece bien interesante de esta reflexión que haces es cómo, obviamente, los gobiernos son una burocracia, son un monstruo grande, ¿no?, que se mueve lentamente, y cómo la sociedad civil ha terminado por ser de manera permanente la gran maestra de las vanguardias, de las actualizaciones, ¿no?, que los gobiernos toman a partir de la sociedad, y que, bueno, la sociedad siempre ha tenido esa generosidad de ir transmitiendo el conocimiento para la burocracia y que permitan que esto se construya en programas, en acciones de gobierno. Pero un elemento que también me parece importante rescatar es que se ha quedado fuera el diálogo social. Poco reflexionamos y poco trabajamos desde toda
toda la parte social para ir identificando y construyendo estos elementos que nos permitan ir afinando, porque conocimiento es mucho. Yo creo que no hay una época en la que haya habido más información y conocimiento que esta, pero necesitas ir afinando un poco más. Ludi, haznos un comentario. Sé que nos hemos ido con estas conversaciones rápido. Haznos un comentario que nos cierre un poco la conversación de este episodio en el que platicábamos de cómo se ha trabajado desde toda esta conformación social para la construcción de políticas públicas. Danos un comentario final, que seguiremos teniendo este diálogo en el siguiente episodio. Mira, yo creo en las segundas oportunidades y en las terceras también. Entonces, parte de mi trabajo es que rompan con esas cadenas que tienen, ese bagaje que traemos, ese equipaje, para que puedan cambiar a lo que más les favorezca para su futuro. Y estoy hablando de un futuro bueno, no de que se vayan por un camino fácil, que parece fácil, que no es fácil, pero que se vayan por un camino duradero en donde puedan ser felices. Venimos a este mundo, es muy rápido a nuestro paso por la vida. El tiempo es un gran pasillo en donde vamos caminando y vamos viendo lo que estamos haciendo hacia los lados, ¿verdad? Si no sabemos dónde se va a acabar ese pasillo. Entonces, de alguna forma, ilustrarlo de cosas buenas, de poder tener sueños y construir sueños para poder tener un buen proyecto de vida que nos haga felices, porque a fin de cuentas venimos al mundo a ser felices. Pues muy bonito cierre. Yo siempre he dicho que la única forma de que nosotros podamos revertir y lograr salir de esta violencia es con mujeres y hombres plenos. Entonces, la plenitud se logra siguiendo precisamente ese plan de vida con esos sueños. Muchas gracias por estar aquí, haciéndonos soñar y esperar un mejor mañana. Muchas gracias, Ludi. Vamos a estar pronto en este siguiente tercer episodio de este segmento especial que estamos dedicando a las memorias y al conocimiento que nos transmite Ludivina Lozano. Muchas gracias, Ludi, por estar aquí. Invitarme. Gracias. El podcast Mujeres Plenas es un contenido audiovisual que es parte del apoyo recibido por la Alerta de Género, que busca realizar acciones para la disminución y erradicación de la violencia de géneros en todos sus aspectos. Las opiniones y mensajes expresados son responsabilidad de la autora. No están ligados ni representan una inclinación institucional o gubernamental del Gobierno Municipal de Apodaca. El programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no financiado por ningún partido político. Queda prohibida su distribución con fines políticos, electorales, lucrativos y que no estén relacionados a los previamente establecidos.